En el vaivén del caleidoscopio, el momento del encuentro entre nosotros, los otros y los de más allá. Bueno, estuvimos hablando de la columna sobre el abogado. Hoy trajimos un especialista en materia de derecho societario y empresarial, que es titular del estudio Fensore y Asociados. Y justamente le quería hablar y preguntar a Amalia, ¿no?, sobre algunos aspectos legales que hacen a la vida del emprendedor, porque puede ocurrir que hay detalles que un emprendedor, por ignorancia o porque son temas chiquitos, después lo pueden envolver en una problemática legal más grande si no se encaran a tiempo. Amalia Fensore, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por invitarme. Es un placer. ¿Qué necesidad tiene todo emprendedor de constituir una sociedad? Bueno, después de lo que dijeron acá, o sea, me quedo con la última parte donde, en cierta forma, tengo un halago hacia mi persona, pero es necesaria la presencia de los abogados, y no porque sea abogada justamente. Siempre esto yo lo comparo, para toda persona que nos está escuchando y que no tiene por qué saber de derecho, con qué pasa frente a un emprendedor, ¿sí?, que arranca con una pequeña empresa, ¿sí?, que tiene un proyecto en mente, que puede ser X, supónganse, y me pasa a veces con algunos clientes, quieren asociarse para constituir una sociedad que ellos ni saben que es bajo esa forma, y empiezan haciendo lugar a ese proyecto, supónganse comidas para llevar, un montón de cosas sencillas. Sí, muy sencillas. ¿Qué pasa? La gente empieza fabricando algunas cosas, empezó en su casa, tranquilos, por ejemplo, cocinando, haciendo artesanías, etcétera, y de repente se encuentra que se le fue de las manos, como bien les digo a veces a algunos de los chicos que ahora forman parte de una sociedad. Porque justamente está esto de cómo yo, ese proyecto que tengo en mira, lo llevo y lo enmarco en un cuadro legal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo protejo a él frente a determinadas personas? Porque obviamente detrás de esto hay un riesgo. Todo empieza muy lindo, empieza con un proyecto, hasta que en un momento, y ni hablar ahora con el nuevo código, esto de las empresas familiares, que generalmente empiezan padres con hijos porque los sostienen, o matrimonios, o amigos, ¿sí? Empezamos muy bien de palabra, diciendo nos asociamos para X cosa, nos empieza a ir bien, hasta que en un momento necesitamos tener empleados, por ejemplo, hasta que en un momento necesitamos responder. Entonces, ahí es donde uno recurre al abogado y donde uno se dice, bueno, ¿cómo hacemos para formar una sociedad? ¿Cómo nos asociamos? Y ahí viene la figura del abogado, ¿sí? Ahí viene la figura donde uno tiene que determinar qué sociedad le conviene, ¿sí? Vos o ustedes o el que me está escuchando del otro lado, antes estaban las llamadas sociedades de hecho, que son aquellas como puede surgir ahora acá en la mesa, yo me asocio con ustedes, de hecho, acá tenemos un emprendimiento, la radio. ¿Existe? Hoy en día no. O sea, todas las sociedades, de hecho, que antiguamente existían, no van a desaparecer, ¿sí? Siguen funcionando. Por eso en IGJ y en muchos organismos que inscriben las sociedades, o en jurisprudencia, hay mucho conflicto con esto, porque subsisten aquellas antiguas con las nuevas. Hoy en día no existen, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué pasaba con las sociedades de hecho? Si pasaba o tenía alguna responsabilidad o algún riesgo frente a una persona, supónganse en un empleado que uno toma mal un contrato, etcétera, respondía yo o cualquiera de nosotros con todo el patrimonio. Entonces, obviamente yo nunca consideraba factible que se utilice esa figura. Pero insisto, no se van a desaparecer las que existen. Yo lo que aconsejo es que cuando se asocian o vamos a constituir una pequeña empresa, sea bajo la figura de una sociedad de responsabilidad limitada. Perdóname, Amalia. El tema es que cuando uno se propone ganar dinero con otro,
habiendo plata de por medio, aparece la figura del banco, aparece el hecho, claro, de tener que firmar, hay que comprar, hay que emitir alguna factura, aunque sea de monotributo. Exacto. ¿No? Es decir, ya uno no puede trabajar en negro. No, y aparte ni hablar cuando uno busca, por ejemplo, hay gente que no tiene digamos, el local, ¿no? Para, digamos, realizar la actividad que quiero, ¿sí? El negocio de comidas o el negocio que va a fabricar o va a vender ropa. Cuando yo no tengo el local y no soy dueña, vos me decís, bueno, alquilo. O te compro el fondo de comercio. Hay mucha gente que lo que necesita son las maquinarias, entonces lo que hacen son transferencias de fondo de comercio. Y ahí viene lo que vos bien decías, esto de que, ¿qué pasa? ¿Cómo regulo? ¿Cómo contrato? Porque fíjate que lo importante de que la sociedad, aunque sea pequeña, tenga un marco jurídico, porque de ahí en más vas a ver una serie de contratos, como antes bien acá decía en la mesa, que son los de palabras. Uno sube, saliendo del marco empresario, uno sube al colectivo y ya es un contrato, cuando uno emite o pasa la sube. Pero la gente no toma conciencia de eso. Ahora, cuando surgen estos problemas que vos me decís de dinero, que me corresponde a mí, porque ganas más vos que el otro socio, o qué pasa con el empleado, que tiene un riesgo, ahí uno recurre obviamente a la figura de un abogado, porque obviamente están los riesgos y está el tema de la responsabilidad. ¿Con qué respondo yo? Claro, y generalmente cuando se emprende no se tienen en cuenta, se atiende más lo administrativo, contable que lo legal. Sí. ¿No? Siempre es así. Y yo no voy a hablar mal de ningún profesional. No. Vieron que siempre está la pica entre el contador, el abogado, el escribano, pero en realidad todos trabajamos en conjunto. Claro. Porque, a ver, yo no puedo, si bien el contador o el escribano puede ver un contrato, certificar la firma, ellos tampoco pueden, digamos, prescindir de mis servicios o de cualquier abogado. ¿Por qué? Porque obviamente el contador sabe muy bien de una habilitación, suponte, del local, ¿sí? Del sistema contable, de esto que vos decías de emitir la factura, de si es monotributista, de si es responsable o cómo factura a nombre de la sociedad, a nombre de un socio, en el periodo de formación de la misma. Está todo, digamos, ligado. Para mí, para quien nos está escuchando, es muy importante que preste atención esto de que no solamente recurra a un abogado cuando las cosas, digo yo, bien así mal hablado y pronto se nos va de las manos, sí, porque para mejor, obviamente, sino un contador, obviamente. Cuando vos formás una sociedad están los libros contables, sí, los libros de actas, de asamblea, directorio. ¿Y cuáles son, digamos, los tips, que ahora se usa mucho hablar de tips, cuáles son los tips que deben tener en cuenta los emprendedores para comenzar con su actividad? Primero, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Sí? Ese proyecto que quiere hacer, que quiere dar lugar, ¿sí? Tener bien claro el objetivo. Segundo, una vez que lo tienen claro, ver quiénes van a ser los socios, los futuros socios. Si van a ser dentro de la familia, atención. Hoy en día, con el nuevo Código Civil, hay una protección para ellos, porque antes, viste, estaba esto de que, bueno, siempre hay lío cuando se hace entre familias, sí. Pero hoy el código, para que la gente entienda, porque no tiene por qué saber derecho, los resguarda un poco más. A su vez, imagínate que, bueno, otro de los tips que tiene que tener en cuenta, aparte del objetivo, aparte de esto, es de recurrir, sí, a un abogado, más que nada por el tema de la responsabilidad. No, como digo yo, largarse solo, porque hay un riesgo ya desde el comienzo, por ejemplo, con un empleado, ¿sí? Cuando va a necesitar gente, obviamente, para hacer cosas, porque Dios mediante le va a ir mejor en su proyecto. Entonces, la primera relación que tiene el socio, más allá del capital, que también hay que tener en cuenta qué es lo que... El capital es muy importante, con qué dinero cuentan, porque de ahí va a ser... o se va a tener en cuenta qué tipo societario, ¿sí? Yo voy a tener. Si el capital es chico, por ejemplo 30.000 pesos, una SRL. Todas las franquicias estas de la farola, ¿sí? Son SRLs. Si el capital es mayor, ya no van a ser cuotas, van a ser acciones, entonces va a ser una sociedad anónima. Y así te puedo seguir hasta mañana. ¿Y cuál es la más chiquitita? La SRL. ¿Sí? Esa es la más chiquita. Esa es la más chiquita. Antes... La de hecho. Claro, pero digamos, hoy en día yo no te las nombro porque ya no existen. Supongamos que trabajo sola. También, pero ojo, ahí tenés un problema que creo que lo hablamos en otra de las entrevistas que hemos tenido. Hoy en día está de moda esto de la figura de las sociedades unipersonales.
Pero atención acá, a todos los que nos están escuchando, porque entonces todos van a decir, bueno, yo sola armo una sociedad, soy independiente y me largo. Y no es así en los hechos, porque yo necesito sí o sí en la parte contable 3 síndicos y 3 directores, por lo cual siempre caigo en una figura... ¿Cómo digamos, 3 claro, síndicos? necesito sí, mínimo, 3 directores. Te quiero decir que vamos a necesitar más gente. ¿Por qué? Porque la sociedad unipersonal se hace siempre bajo la figura de una sociedad anónima. Y la anónima, sí, fíjate acá el conflicto que hay en la jurisprudencia, caemos en esto de acciones, en esto de la complicación para aquella persona. ¿Sabes por qué la usan mucho a esta figura de sociedades unipersonales? Y acá Eugenia quizás lo sabe. Es más que nada para aquellas grandes empresas que tienen a su vez conexiones internas muy grandes, entonces lo que hacen es usar esta figura. Pero no le sirve a aquel que empieza solo, porque tiene que recurrir a una sociedad anónima que para empezar no hace falta que tengas tanto capital. Todo esto tiene que ver con la nueva legislación. Exacto, ¿no? cambió Porque muchísimo. Cambió muchísimo. Sí, sí, sí. Acá la idea para que la gente se quede con esto y sea claro, es que aquel emprendedor que empieza de cero y quiere algo chico para después crecer, yo aconsejo que sea bajo la figura de una SRL, salvo que tenga un capital mayor, salvo que tenga una estructura, y después va siguiendo cada paso. Atención, como dije yo, con las empresas familiares, que si bien están hoy reguladas con el nuevo código, son importantes. Pero en este caso, perdón, la empresa familiar, supongamos, siempre va a ser una SRL, no es que hay una figura aparte que es empresa familiar. No, la empresa familiar es una SRL, pero digamos, una empresa familiar, yo puedo... acá está muy importante la figura esta. Antes, por el código anterior, antes de la reforma, solamente podían ser socios, suponte que yo estoy casada, hoy es igualitario el matrimonio, así que puede ser de cualquier sexo, podíamos ser socios bajo la figura de las sociedades por acciones, nada más, anónimas. Hoy en día, fíjate cómo avanza todo, que yo puedo ser socio con mi cónyuge o con quien quiera bajo cualquier figura. SRL, o sea que está, te diría, todo ¿No era mezclado. así? No, antes era solo por acciones y ahora es cualquier tipo, ¿entendés? Entonces, en algunos aspectos ha adelantado el código y es benefactor, en cuanto, digamos, la responsabilidad, en cuanto a esto de las sociedades de hecho, pero a su vez, como ha dejado, y esto se discute mucho en jurisprudencia, como ha dejado un hueco, o subsisten, ¿no? Yo en su momento te dije que era como una especie de la casa de Gran Hermano, siempre eso lo aprendí del doctor Vítulo, en la facultad, donde él te dice lo siguiente, él te dice que es una especie de una casa, exacto, donde entran todos, ¿sí? Entran vos que sos locutora, aquel que es un empresario, yo que soy abogada y una maestra jardinera. Cualquier tipo de persona entra y todas conviven. El tema es cómo salen de la casa, ¿entendés? Cómo responden. Entonces ahí está el conflicto de lo que es que subsistan aquellas figuras, que algunas han quedado en desuso, con las actuales, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esta salvedad, uno puede seguir tranquilamente bajo esta Tenemos figura. 3 minutitos para pasar al otro bloque. Sí. ¿Cuáles son los 2 consejitos más importantes que le dirías al oyente como para erradicar un poquitito el riesgo y dejarle toda esta inquietud o esta intranquilidad, digamos? Que ¿no? tengan claro el objetivo, ¿sí? El proyecto, o sea, qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Con quién lo quiere hacer, y cuál es el capital. Porque a través de estas 3 cosas, una persona ya sabe en qué figura, ¿no es cierto?, encaja. ¿Y puede un abogado acompañar en el proyecto? Obvio, debe acompañar en el proyecto. Debe. O sea, debe digo yo porque, bueno, soy abogada, pero sacando esto, si vos me decís... Porque necesita un abogado y un No, contador. pero a ver, si querés hacer las cosas bien, no tenés otra salida, Susana, porque todos pueden seguir para adelante, el contrato lo bajás de Google, lo bajás de Internet, no hay problema, pero no es así. O sea, para algo, y acá está la columna que me tiraron para abajo, pero para algo estudiamos, para algo existe esto, para algo, si no, no tengo trabajo, como decía ella, pero digamos, lo ideal sería que recurran, pero por un tema de que no es bajar contratos y pasarlos, o que los mismos hagan el contador, o que yo me ponga a hacer cosas de otra carrera. Pero estamos para eso, ¿sí? No puede estar solo un emprendedor, ¿sí? Puede estar solo el comienzo, pero después por un tema básico va a vivir lleno de contratos, o sea, desde que parte y nace la sociedad hasta que muere, tiene contratos continuamente, como decían antes ustedes, de palabra y obviamente los que se plasman en un escrito. Si quieren
consultar una buena abogada en materia de derecho societario y empresarial. Nos dicen, bueno, escuchamos a la doctora Amalia Fensore. Pueden retractarse. ¿A qué teléfono? No, me googlean Amalia Fensore, tengo mi blog. ¿Sos la única? ¿No hay otra No Amalia? hay otra Amalia Fensore. Amalia, ahora casi voy a la columna acá con tu compañera, es un nombre que, bueno, ahora se puso de moda, pero antes mi abuela era Amalia, me encanta mi nombre igual, mi autoestima bien elevado, pero, y Fensores no hay muchos, o sea, son todos encima los que googleás, pero bueno, con ese blog soy la única por ahora. Fensore con S. Decilo. Amalia Fensore. Me googlean y aparece el blog, que es directo. Derecho Empresario, directo. Derecho Empresario. Es una abogada joven, actualizada. Sos docente universitaria. Sí, también soy profesora de Ciencias Jurídicas. Sí, claro, te ayuda a estar en las últimas novedades. Bienvenida, Amalia. Gracias. Un placer como siempre.